Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, estamos reflexionando sobre la palabra de Jesús y sobre todo en este catecismo, en esta catequesis. Categeo viene de una palabra griega, queridos chicos, que nosotros siempre estamos haciendo y quiere decir nuestra propia formación. Aquello que retumba, que queda como un eco en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que nosotros escuchamos de Jesús, lo que Jesús nos va enseñando. Y esa es nuestra catequesis. El tema del día de hoy, querida Melissa, queridos chicos, va a ser sobre ¿qué cosa? Queridos niños, el tema del día de hoy es la libertad y la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad. Qué lindo entonces que nosotros podamos reflexionar y saber y conocer cómo tenemos que movernos libremente ante el Señor, cómo tenemos que ser libres también nosotros. Pero dice muy bien, queridos chicos, tenemos que entender lo que significa la libertad, que va unida siempre a la responsabilidad. Querida Melissa, entonces la libertad va unida ¿a qué cosa? A la responsabilidad. Responsabilidad, y eso es lo más lindo, que seamos responsables. Dentro de nuestra libertad tenemos que saber utilizar esa libertad que Jesús nos ha regalado. Y vamos a conocer un poco y de dónde viene esta libertad, pero primero vamos a mirar desde la palabra de Dios, desde la Biblia. ¿Qué nos va diciendo la Biblia como siempre? ¿Cómo nos va hablando sobre nuestra propia libertad? Y después también sobre esta gran obligación de hacer bien las cosas. Y ahí nosotros tenemos lo que se llama la responsabilidad. ¿Cómo se llama eso entonces, queridos chicos? Querida Melissa, la responsabilidad. Responsabilidad. Vamos a escuchar a nuestras compañeritas que siempre nos leen la palabra de Dios y nos animan y nos motivan con la palabra de Jesús. Entonces, queridos niños, escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, con esto que hemos escuchado. Te alabamos siempre, Señor, porque nos hablas y nos enseñas hoy para ser también nosotros responsables, es decir, para utilizar bien nuestra propia libertad, eso que tú nos regalas, Jesús. Jesús, Dios que nos regala nuestra propia libertad, y eso nos da una capacidad, queridos niños, para que nosotros podamos decidir, para que nosotros podamos decir, yo quiero ser un chico bueno, quiero ser un chico responsable. Muy bien, queridos niños, tengan ahí su cuadernito, por favor, no se olviden, tengan su Biblia, porque nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu Dios nos salvó.
¿Quieres quedarte en esta tierra? Es la tierra de Canaán, pero aún no nos ha llegado el momento de detenernos. Esta podría ser la tierra de Siquem. Regresaremos cuando nuestro viaje llegue a su fin, ¿Cuándo será? cuando Jehová lo quiera. ¿En dónde estás, Señor? Tu siervo te espera. Abraham, Sí, aquí estoy, Señor mío. ¿viste la belleza de esta tierra? Me quedaré aquí si me lo ordenas. A tu descendencia daré esta tierra. Entonces es cierto, Señor, tendré descendencia. Me alegra que me digas esto por segunda vez, Señor. Un hombre no es nada si no tiene su propia descendencia. No es nada. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Estoy en tus manos, Señor. Edificaré un altar en esta tierra y haré sacrificios a tu nombre sagrado, mi Señor Dios. La mano de Dios nos cuida. ¡Vamos! Aquí tampoco hay agua. Es el octavo pozo que encontramos seco. Debemos encontrar agua de cualquier manera. Tú dijiste que el Dios nos cuidaría y nos protegería. Jehová espera que nosotros probemos nuestra fe. Y eso es lo que espera que tú pruebes también, mujer. No podemos hacer otra cosa que ir al gran río del Nilo. Ese río jamás se ha secado. Señor, mire hacia abajo. Son asaltantes. Matan a todos. ¿Qué hacemos? Continuaremos con nuestro camino. Los hombres están más agotados y sedientos que las bestias. Lo que pasó nadie lo puede cambiar. Lot, eres cruel. Jamás me abstendré de ayudar a quien esté en peligro y en dolor, aunque me cueste la vida. Vamos ya, ordénales que nos sigan. ¿Quién nos da el derecho de quitar el regalo de la vida que tú nos has dado, Señor? ¡Hay una niña allá! Es muy pequeña. Nació sierva. ¿Cómo la llamaré? Llámala Agar. Desde ahora te llamarás Agar.
¿Oh? Debe ser muy poderoso el Dios que vive en este templo. El templo es de piedra y el Dios que vive ahí es de piedra también. ¿Por qué no vas y le pides la gracia de darte un hijo? Jamás le pediré una gracia a un Dios de piedra. El Dios enaltecido que me habla, poderoso e invisible, está vivo. Estoy seguro de eso. Pero entonces, ¿por qué no te ha dado un hijo? Él prometió y yo me puse en sus manos. Eres un hombre terco, Abraham. Un hombre demasiado terco. Al extremo de esta ciudad hay un gran mercado. Allá venderemos nuestras alfombras y nuestro ganado. Haremos buenos tratos. ¿Por qué trajiste una alfombra tan enorme? Aquí no cabe en ninguna casa. Solo cabe en su palacio. La traje para que la compre. La traje para usted. Eres astuto, mercader. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Abraham. Vengo de Harán. Te la compraré, mercader. Es muy hermosa. ¡Ja! Sarai, Sarai. ¿Quién me llama? Usted le agradó al faraón, noble dama. ¿Yo? Pero si escasamente me vio. No, no se sorprenda. El faraón es así. Pero no puedo ir con él. Al llegar al palacio me pidió que llevara a la hermana de un comerciante de nombre Sarai y agregó que nunca había visto una sonrisa como la de ella y que la quería para él. ¿Y si me niego? Si no viene conmigo, tendré que matarla. Vengo a llevarme a mi hermana, a quien el faraón hizo traer para él hoy en la tarde. Tranquilo, el faraón te colmará de regalos. No quiero regalos. Dile al faraón que no se la puedo dejar porque es preciosa para mí. Siempre paga precios altos por lo que le gusta, y en tu caso esto no va a ser diferente. Pero no quiero regalos. No te preocupes, te los enviará. La perdiste. Regresemos. Señor, escucha a tu siervo. Yo soy Abraham y estoy desesperado. Sí, Abraham, ¿qué hay en tu corazón? Por favor, escucha a tu siervo, Señor. Jehová, no permitas que el faraón le haga algo malo a Sarai. No eres tú quien debe decirme lo que debo hacer, Abraham. No, Señor, no soy yo quien debo decirlo. ¿Por qué no dijiste de inmediato que Sarai es tu esposa? Porque temí que el faraón me matara para quitármela. Mentiste, Abraham. No me abandones. Abraham no es mi hermano, es mi esposo, señor. Mientes, buscas una justificación para desobedecerme. Créame, jamás le mentiría, gran faraón. Usted me asusta terriblemente. ¿Qué sucede? La tierra acaba de temblar. Usted, gran faraón, debería temerle a mi esposo. ¿Y por qué debería temerle al anciano Abraham? Porque en las noches habla con su Dios. ¿Qué importa eso? Su Dios le contesta. ¡Llamen al anciano! ¿A quién debemos llamar, señor? ¡Llamen a Abraham, el mercader! Tu Dios es leal a ti, Abraham. También es mi Dios porque me salvó.
¿A dónde nos llevarás ahora que el faraón nos despidió? Regresaremos a la tierra de Canaán. La hambruna terminó y volveremos con más dinero. Ya lo verás. No es cierto, de ninguna manera no lo eres, Abraham. ¿Qué dices? ¿No sabes cuántas ovejas tengo? ¿Ni cuántas monedas de oro tengo guardadas en mi cofre? No entiendes, lo que tienes no es suficiente porque tu Dios no te ha dado un hijo todavía. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy en este día tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el tema, queridos niños? Querida Melissa. Queridos niños, el tema del día de hoy es la libertad y la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad. Y vamos a procurar aprender porque nosotros ya fuimos viendo y fuimos entendiendo, escuchando la palabra de Dios que nuestras compañeritas fueron leyendo en el día de hoy. Vamos a escuchar entonces qué nos dice Jesús y cómo Jesús nos va enseñando en esta catequesis. Queridos chicos, las personas, a diferencia de los animales, somos seres libres. Podemos decir, quiero hacer esto que está bien, o también no quiero hacerlo. Cuando debemos hacer las tareas o ayudar en casa, podemos hacerlo o no. Es decir, las personas podemos hacer el bien y evitar el mal y viceversa. Los animales, en cambio, no pueden decidir cómo comportarse porque actúan por instinto. Muy bien, queridos chicos, estuvimos escuchando esto. ¡Qué interesante! Los animales dicen que actúan por instinto. Sin embargo, nosotros, queridos niños, tenemos esa capacidad en nuestra mente, en nuestro corazón para tomar decisiones. Y por eso se nos habla de responsabilidad. Nosotros podemos decir, quiero hacerlo, o también podemos decirlo, no quiero hacerlo. Vamos a seguir escuchando más, queridos niños, sobre esto que es tan importante en nuestra catequesis. La libertad es uno de los regalos más grandes que Dios nos hizo al crearnos. Imagínate que a alguien lo obligan a robar en un almacén. Él no quiere hacerlo, pero lo obligan. Por tanto, no es responsable de aquella acción y no se lo puede culpar. En cambio, si lo hace porque quiere, sin que nadie lo obligue, entonces es responsable de aquella mala acción. Qué bien, queridos niños. ¿Se dan cuenta entonces que la libertad es una de las cosas, dice, más preciadas, más lindas que Dios nos ha regalado? Es la libertad, queridos niños. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar mirando siempre hacia adelante y saber que la libertad es un regalo de Dios. ¿Para tomar qué cosa? Para tomar decisiones. Melissa, ¿para qué es la libertad entonces? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Es decir, nosotros tenemos que en un momento decir quiero, o también cuando nosotros decimos no, esto no está bien, no quiero, no lo voy a hacer. Y esa es la libertad. Y esa libertad el Señor puso en nuestro corazoncito, en nuestra mente, para que nosotros poco a poco lo vayamos descubriendo. Y después entonces para ponerlo en acción. Y para eso vamos a necesitar de la voluntad. Y la voluntad nos dará la capacidad de ser responsables. Muy bien, queridos chicos, estén muy atentos porque vamos a seguir con esta catequesis que Jesús hoy nos quiere dejar.
Cuando actuamos libremente, somos responsables de nuestras acciones. Eso significa que por las buenas acciones tenemos un mérito y por las malas acciones una culpa. Ahí está, queridos chicos, también por nuestras buenas acciones nosotros tenemos, dice, un mérito. ¿Qué tenemos, querida Melissa, entonces, por nuestras buenas acciones? Tenemos un mérito. Mérito, es decir, esto vale la pena, dice el Señor. Mira nuestras acciones y dice, este chico se comportó bien. Pero también, atención, ¿qué pasó, Melissa, con las malas acciones? Por las malas acciones tenemos una culpa. Tenemos una culpa, es decir, nos damos cuenta todos y decimos, no actué bien, no hice bien las cosas. Entonces, queridos chicos, esta es la catequesis que Jesús hoy nos está dejando, que Jesús hoy nos está regalando. Vamos a volver enseguida con este tema tan importante, Melissa, queridos chicos. ¿Cuál es el tema de hoy? Tan lindo y tan importante que Jesús nos regala. La libertad y la responsabilidad. Bueno, volvemos enseguida entonces con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos nosotros leyendo el libro del Génesis, capítulo 18, del 16 al 33. Destruyes al inocente con el culpable, nos dice la palabra del Señor. Los hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se dijo, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham llegará a ser un pueblo grande y numeroso. Por él serán benditos todos los pueblos de la tierra. Después dijo el Señor, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Entonces Abraham se acercó y dijo, de modo que vas a destruir al inocente con el culpable. Supongamos que hay en la ciudad 50 inocentes. ¿Los destruirás en vez de perdonar al lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al inocente con el culpable, confundiendo al inocente con el culpable. Lejos de ti, ¿el juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor respondió, si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Queridos hermanos, este es el famoso ping-pong entre Abraham y Dios. Dios que le comunica y le dice, ¿será que no le voy a decir a este hombre que es tan justo, que es Abraham, que es mi amigo? Voy a tener que destruir porque la maldad es grande en Sodoma y en Gomorra. Sin embargo, Abraham aparece aquí como intercesor, pero ñande yarandika tuyo, la oíno, la aponamia upepe ndeiku miabere yuka paiteta. Y sin embargo, el Señor le promete y le dice, no, Abraham, no lo voy a hacer en virtud de esos inocentes. Pero también nosotros en este ping-pong, ¿verdad? Sabemos cómo Abraham va bajando y si no hay 40 y 30 y 20, pero después sabemos que la ciudad de Gomorra y de Sodoma fueron destruidas. Es decir, que la maldad había imperado en el mundo. Queridos hermanos, la bondad del Señor es grande y la misericordia, pero nosotros somos responsables, primero como intercesores, pedir, buscar verdaderamente para sanarnos de toda corrupción. Pero al mismo tiempo sabemos que cuando la maldad impera, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día nosotros sobre un tema muy importante. Melissa, ¿cuál es nuestro tema de hoy? La libertad y la responsabilidad. Esa es la catequesis del día de hoy, cómo nosotros utilizamos nuestra libertad. Dios nos dio la libertad que es la más linda, la más preciada que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y sobre todo tenemos que fortalecer. Y también decíamos que tenemos que ser responsables. Porque si Dios te dio todo para decidir, entonces nosotros tenemos que ser responsables sobre esa decisión, queridos chicos.
Bueno, y ahora viene el momento de las preguntitas. Yo sé que ustedes ya tienen ahí su cuadernito, tienen todo para escribir y viene la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Y aquí va. Entonces, nosotros y todas las personas y todos los niños, nosotros podemos hacer el bien y evitar el mal. Queridos chicos, las personas, a diferencia de los animales, somos seres libres. Es decir, que podemos hacer bien, evitar el mal y viceversa. Entonces, queridos chicos, se dan cuenta que nosotros podemos hacer el bien y podemos evitar el mal. Y eso es tan importante, que nosotros podamos verdaderamente con nuestra libertad, esa libertad que Dios nos regaló, a hacer el bien siempre, decidirnos por el bien. Y tenemos que evitar todo lo que es negativo. Y ahora, queridos niños, vamos a una segunda preguntita. No se olviden de ir anotando, de ir escribiendo y sobre todo conocer lo que Jesús nos pide y luego ponerlo en práctica. Vamos a la segunda pregunta. Estén todos atentos. ¿Somos, queridos niños, responsables nosotros de nuestras buenas o malas acciones? La libertad es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Si hacemos algo porque nos obligan, no somos responsables de esa acción. En cambio, si lo hacemos porque queremos, sí somos responsables de esa acción. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Entonces aquí está la gran responsabilidad en nuestras manos. Como nos dijo Melissa recién, si nosotros hacemos algo porque nosotros queremos, yo quiero hacer, claro que somos responsables. Pero si viene alguien y te está obligando a hacer algo y no tenés otra cosa y no hay posibilidad de no hacerlo, y bueno, no somos en ese sentido, queridos chicos, responsables. Pero atención, cada uno puede tomar esa decisión. Por eso es la libertad. Y más aún, después tenemos que ser responsables sobre nuestras acciones. Y ahora, queridos chicos, una tercera preguntita y estén atentos. ¿Qué es lo que Jesús hoy nos pregunta? Porque esto tenemos que aprenderlo. ¿Tenemos algún mérito, queridos chicos, por las buenas o también por las malas acciones que nosotros realizamos y tomamos como decisión? Por las buenas acciones tenemos un mérito y por las malas acciones tenemos una culpa. ¿Se dan cuenta? Estos dos elementos también son importantes. Quiere decir que cada vez que nosotros actuamos bien, tenemos un mérito a favor, es decir, un premio. Quiere decir, queridos niños, que todo lo que nosotros hacemos positivamente redunda en beneficio de nosotros, nos ayuda a ser mejores. Pero también nuestras malas acciones, ¿a dónde nos llevan, queridos chicos? Y justamente nos llevan a no asumir ninguna responsabilidad. Y siempre nuestra vida se va haciendo más difícil. Muy bien, queridos niños, hoy entonces con esta catequesis estamos aprendiendo tantas cosas lindas. Ahora vamos a rezarle a Dios, le vamos a pedir que nos acompañe y sobre todo que nos dé la fuerza para actuar libremente y para ser responsables. Y le vamos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, vamos a volver próximamente con nuestro catequesis Aprendiendo con Jesús.